Aumenta. Sí, aumenta. Entonces aquí te va a ser positivo. ¿Cierto? ¿Qué pasa con el Q sobre T? Incrementa la capacidad, sea lo que sea que le hizo esto, también tiene que hacer esto. ¿Sí? Okay. Negativo. ¿Sí? Positivo, no. Positivo. ¿Sí? Lo que sea lo que sea, le contribuyó a la producción de que aumente la capacidad de generar energía, aumentó. ¿Sí? Ahora, es muy interesante. Yo digo, ¿por qué esto entonces crece la energía destruida si es que aumentó la capacidad de generar trabajo? Generalmente por eso esto tiene este signo así. No sé si han visto en la fórmula. Tiene un signo así. Entonces, claro, mientras más crece esta capacidad, en este caso, hablamos del vapor, ¿no? Aquí es agua y aquí es vapor. Crece, le inyectas energía, que por eso parece un ciclo calero, le inyectas energía, ¿okay? Y esta tiene mayor nivel de exergía que esta. ¿Sí? Luego la exergía no se destruye, sino más bien que la exergía se va incrementando. ¿Sí? Entonces, eso es generalmente cómo debes pensar. ¿De acuerdo? Ahora, hay máquinas que no tienen esto. Por ejemplo, las turbinas, las bombas no tienen. Entonces ahí está generalmente se hace cero. La mayoría de las veces, o ves que el problema te diga, hay pérdidas de calor de tanto, le incluyes. Si no, no hace falta. ¿Okay? ¿Crees que la entropía 1 es mayor a la 2, el Q sobre T es negativo también? Hablemos de un caso en el que pase eso. ¿Ya? Hablemos de un borrador por aquí. Hablemos de un caso en el que, al contrario, suceda que la exergía, la misma fórmula, ¿sí? Digamos, por ejemplo, una turbina entra H1, perdón, y sale H2 y se pierde calor. ¿Ok? Entonces lo tienes así. Recuerda que aquí tienes trabajo. La misma cosa. T sub 0, X2 menos X1. ¿Qué pasa con este de aquí? ¿Este es negativo? Sí. Aquí está la turbina y se viene para acá, pues. S1, S2. Luego esto es positivo. ¿O no? No es negativo. ¿Por qué negativo? Es que S1 es mayor. S2 es mayor. Acá está S2, pues. Nunca puede ser. ¿Qué es lo que pasa? Que ¿cómo entra el calor aquí, el vapor? ¿Cómo entra el vapor aquí? Comprimido, a alta presión pero full comprimido. O sea, entra prácticamente como un flujo en una sola dirección. ¿Y cómo sale acá? Aquí sale con baja presión y ya mezcla líquido vapor. Entonces ya no tiene la misma dirección. Pero está bien, tiene que crecer la entropía. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa si es que este es cero? Prácticamente el trabajo se hace máximo. Mientras más grande sea este delta S, el trabajo, ¿qué le pasa? Se hace más pequeño. Se hace más pequeño. Ahora analicemos el calor. Aquí, ¿puede entrar calor aquí? ¿O puede solo salir? ¿No puede entrar o no puede salir? No puede entrar, es muy difícil que entre. La turbina maneja temperaturas de 500 grados. El ambiente nunca va a estar a 500 grados. Nunca va a poder entrar calor. A ver. Solo puede salir. ¿Sí? Entonces, mira, aquí tienes las pérdidas de calor. ¿No es cierto? Este de aquí destruye exergía, ¿correcto? Esto es una parte de lo que destruye exergía. ¿Y qué signo tendrá este? Negativo. ¿Este también destruye exergía, este calor? Sería positivo. ¿Mm? Sería positivo. Sería positivo.
positivo, ¿sí? ¿Por ¿Por qué? ¿Por qué? Está a favor de la destrucción, igual que este. Pero si te acabo de decir que es que este crece, este crece. ¿Qué pasa con el calor? Si es que este crece, ¿qué pasa con el trabajo? ¿Tiene el mismo signo? Y en el caldero no sería entonces al Ajá. revés. Mande. En lo que teníamos del ejemplo anterior, en el caldero no sería el signo negativo. No, porque ahí el calor le aumenta la capacidad de la exergía. Pero estamos hablando de energía destruida. Yo siempre les he dicho, ten cuidado de que el calor de entrada positivo, calor de salida negativo. Porque te sirve la primera ley. Y aquí todo positivo. Y aquí, no. Pero cuando sale calor, ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, miren esto de acá, hagamos esto así. Ahora miren así, hagamos esto, piensen, lo de aquí. Tengo un caldero con un... Es que no se aprenden de memoria, razónalo. Tengo un caldero con vapor. Entra agua, vapor, pero no entra calor así. Entra calor con una resistencia. ¿Sí? Entra calor con una resistencia. Pero me olvidé de aislarle bien a ese calor. Me olvidé de aislar. O sea, no le aislé bien. Entonces, ok, este calor va a aumentar la exergía, la capacidad de generar trabajo o a disminuir en el agua. Y este, entonces, no te aprendes el signo, piensa lógicamente. Así. Tiene dos calores. Lo que pasa es que aquí ya no entra. Lo que pasa es que si es que, como yo dibujé el caldero hace un momento, hace que el calor solo entre, o sea, entra porque entra de combustión. Pero si es que yo tengo una forma en la que el calor ingresa como trabajo así, ¿sí? Lo que único que va a pasar es que va a perder calor porque está mal aislado. Pero ingresa trabajo eléctrico. ¿Qué es calor? Este calor incrementa la destrucción hablemos de la exergía. La exergía, digamos que tienes exergía 1 y exergía 2. ¿Cuál es mayor? ¿La 1 o la 2? El calor hace, cuando crece el calor, hace que la exergía en 2 aumente. A la 1 no le hace nada, no es problema, ya vino de otro lado. ¿Sí? El calor de pérdidas. Si es que este es grande, el calor de pérdidas, ¿qué pasa? Disminuye. Pero no lo destruye. es que no es lo destruido, por eso es que está así. Es que claro, es que tienes mucho acá. Esta X2 va a ser pequeñita. ¿Se destruyó? Pero ¿y por qué le ponemos así en la destruida? Si se supone que... En la destruida, es que en el otro no había. Le vamos a hacer ahora Porque aquí. no se aprovecha. Lo que está a favor de la destrucción. Ay, no. Es lo que no se aprovecha. Porque no tiene nada que ver. ¿Cómo? Hagámoslo él. ¿Cuál sería la exergía la cantidad de exergía que se gana por el calor de entrada? Ahí. Pues la de la resistencia. ¿Cuál sería la cantidad de exergía que gano por la resistencia? O sea, estamos claros que gana el calor. ¿Qué sería igual? La eficiencia de Carnot por Q. La de Carnot. ¿Por qué no es H2 lo que gana? ¿Por qué no es lo que gana, ¿no? ¿Por qué no es lo que se suministra, digamos así, sí? ¿Por qué no es X2 menos X1? Tengo aquí algo. Entonces, lo que podría decir es que, si es que yo hablo acá de... Ahora, vamos con lo siguiente. ¿Cuál es la exergía que se destruye?
por QP. Q sobre T. QP sobre T. Sí. ¿Mm? T. QP sobre T sub 0. ¿Cuál es la exergía que... ¿Cómo dice? QP sobre T sub 0. Pero sería multiplicado por T sub 0. Claro, por T sub 0. Pero eso es lo que se destruye. ¿Cuánta cantidad de exergía, digamos, de exergía, no de exergía, esta sería, es que esta es destruida, no es exergía, perdón, de exergía? ¿Cuál es la cantidad de exergía que se va en QP? No le pongamos así porque sí pesa confusión. ¿Cuál es la cantidad de exergía que se va en QP? En QP. No. Eficiencia de Carnot. 1 menos esta eficiencia. Sobre la eficiencia de arriba. ¿Y el QP? No, es que la eficiencia está entre 0 y 1. ¿Cierto? Es que esta de acá, esta eficiencia de aquí está entre 2 niveles de temperatura y esta entre 2 niveles de temperatura. No es lo mismo. O sea, no puedo hacer que la exergía destruida es 1 menos la eficiencia de arriba. No. La de aquí. O sea, Son 1 dos eficiencias de Carnot. No, porque verás que hay una parte en la eficiencia de Carnot. Digamos que la de Carnot es 60%. El 40% no se destruye. ¿Sí me explico? O sea, en la eficiencia de Carnot es 40% de la eficiencia de Carnot. No, perdón, 60% de la eficiencia de Carnot. Yo podría decir que destruyo, si es que 60% la de Carnot, puedo decir que destruyo 40%. ¿Por qué no? Porque el carbono no es el máximo. Claro, eso no es exergía, eso es calor. ¿Sí me explico? Eso ya no es aprovechable desde el punto de vista de exergía. Eso es simplemente calor, y ya no se puede aprovechar, ni Carnot puede, no puede ninguno. ¿Ok? Esa sería la exergía contenida aquí. Pero ese calor que no se aprovecha no es el calor de pérdidas. ¿Aquí? No. O sea, el que no puede aprovechar Carnot. No, ¿por qué? Porque el calor de pérdida es de este. El calor de... Esto es dragón. Si hay más pérdidas. No, el que yo estoy diciendo es de este cupé. Pero el de Carnot que no se aproveche es QL. El de acá abajo es otro calor. O sea, dentro de que una parte de cupé va a estar contenida en este QL, una parte pequeña. O sea, si es que yo elimino este va a crecer un poco, sí. Pero nada más, pero no es lo mismo. Para nada. Porque yo puedo eliminar este. Pero jamás voy a poder eliminar este. Porque Carnot no me deja eliminar este. ¿Ok? Ahora, tengo por ejemplo el tema este de acá. Regresando un poco a la fórmula de aquí. ¿Sí? Aquí yo debería tener el T sub 0, S2 menos S1, más... ¿Qué pasaba con esto? Se hacía positivo porque me incrementaba su capacidad de generar trabajo. Q sobre T debe ser positivo porque incrementa su capacidad de generar trabajo, menos QP sobre T. Ahora, es interesante esto de aquí. Al tener el mismo denominador, es que, bueno, esta temperatura es muy complicada de calcular. Generalmente se le toma como T sub 0. ¿Sí? Al ser el mismo denominador, tienes un Q final, que es el Q, es que es mayor este que este, va a ser negativo. Si es que es mayor este que este, va a ser positivo. Generalmente se expresa un solo calor. ¿Por qué? Porque normalmente tiene el mismo denominador. ¿Sí? Ahora, desde la vida real, en la vida real no tienen el mismo denominador. Y es básicamente ¿por qué? Porque este se transfiere a una temperatura mayor que este de acá. Este tiene más exergía. Tiene más exergía. Pero este tendría un efecto totalmente contrario. Totalmente contrario. Este de acá me evapora, este de acá hace que no todo se evapore. Y este de acá es el delta S. ¿Qué me decías? Sí, entonces dije para calcular esta cosa, tenemos
casi está apoyando el trabajo. Claro. Siempre. Sí, en un caldero, ese Q incrementa la exergia. Aunque incrementa la entropía, ya se incrementa la entropía. Pero incrementa la capacidad de generar. Es que si no, no hubiera calderos. Ah, pero entonces, por si acaso. Pero en el caso de la turbina, no. En el caso de la turbina, en cambio, sucede que baja. ¿Qué pasa con el compresor? Veamos en el caso del compresor. Ahí sí sería negativo. Vamos a ver, vamos a ver. Es dependiendo. ¿El calor en el compresor puede ir en dos direcciones? Pues hay un trabajo que ingresa, ¿no es cierto? ¿El trabajo en el compresor puede ir en dos direcciones? No funciona. Perdón, el calor. Disculpe, el calor. No me interesa. Solo va en una dirección. Le voy a borrar esta. Sí, porque el aire se calienta y tiene que estar más caliente que el ambiente. ¿Cómo quedaría aquí? El S2 y el S1, ¿qué signo tendrán? ¿O dos? ¿Positivo? No. A ver, no, sí, positivo. Tiene positivo. O puede ser antisentrópico, pero tiene que ser positivo. ¿Ok? ¿Qué pasa con el calor? Aquí hay una cosa importante, ¿no? Si es que el calor es en un solo, en una sola compresión, se le considera de una forma a que si es multietapa. Esto vamos a asumir que es una sola compresión. Si es multietapa, cambia totalmente el concepto. Por eso no te sigo aprendiendo de memoria. No te sigo. Cuando tenga... O sea, sí entiendo que hay varios conceptos. Eso verán que les había enseñado la ingeniera Carolina en la primera. Comprimes, enfrías, comprimes. ¿Qué pasa con este enfriamiento? Disminuye la entropía. Se hace negativo. Entonces cuando enfrías, ocupas menos energía para comprimir. Digamos, había un ejemplo que nos plantearon en terminal una vez que daba un tanque de gas que se usaba en una cocina industrial, que esos cuando se descomprime al instante se enfría todo, entonces, o sea, todo el tanque se congela. Sí. Eso en el tema de exergía sería negativo o incrementaría la exergía. Primero que nada, claro, se destruye exergía, porque está comprimido y tiene capacidad de generar trabajo. Si le abres lo que esté adentro del tanque de gas, digamos, pierde. ¿Ok? Pero ese proceso es diferente a este y diferente a la turbina también, porque a pesar de que expande, ¿en qué se diferencia de la turbina? Los dos expanden, ¿en qué se diferencia de la turbina? No genera trabajo. No, porque yo le puedo poner al tanque de gas una manguerita para que salga presionado y le pongo ahí una turbinita y genera trabajo. ¿Sí me ubico? No, tienes un desodorante de esos que son como... Le pones ahí uno de esos como molinitos. Y ya, genera trabajo. Pero ¿por qué el proceso será diferente? Ambos pueden generar trabajo, sí, también ambos. Sí, no está aislado. No es adecuado. Los compuestos que se utilizan. O sea, para Puedo yo hacer en lugar de ponerle gas, puedo ponerle comprimido y los dos son turbinas ahí. Igual se explica. Es totalmente diferente el concepto. ¿Por qué? Porque no es isentrópico. Es imposible que el tanque de gas sea isentrópico. ¿Por qué? Porque es válvula. La válvula es totalmente diferente, aunque parece que es igual. De hecho, hay unas plantas de criogenia que utilizan, en lugar de usar válvulas, usan turbinas, porque de alguna manera te ayuda a recuperar un poco la energía que generaste en el compresor.
cuando es muy, muy, muy grande. Entonces, claro, lo malo es que no va a ser isoentálpico, sino isotrópico. Como resultado, en lugar de caer en la mezcla líquido-vapor, va a caer un poco más llevado a lo que es vapor que líquido-vapor. Entonces, en ese caso tampoco sería el calor negativo, sino sería positivo. Ahí no hay calor. En la válvula no hay calor. O sea, las pérdidas de calor, o sea, no en la válvula, en el tanque como tal. Porque se enfría demasiado y por eso se congela. Ah, como el tanque, como en sí. Vamos. Una pregunta. Tienes el tanque de gas, tienes una válvula, ¿no es cierto? Y expandes totalmente. El sistema es este, ¿no es cierto? El sistema sería ese. Presión 1 y luego presión 2. Y acá. Presión 2. ¿Qué pasa con la presión? ¿P1 es mayor que P2? ¿O P2 es mayor que 1? P1 es mayor que P2. ¿Qué pasa con la temperatura? Aquí tienes T1 y aquí tienes T2. T2 es Menor que T2 es menor que T1. O sea, T1 es mayor que T2. ¿Cuál es el balance de energía? ¿Hubo trabajo? No. ¿Hubo calor? No, no hubo calor. Ah, es que considero todo el sistema. Es H2 es igual que H1. ¿Sabes lo que sí hubo? Un arreglo de moléculas que lo que hicieron es que para que mantenga las condiciones de isentalpía debe cambiar las condiciones de cambio de fase. ¿Cómo funciona eso? Es así, mira. No hay calor, no entra ni sale calor. Lo que necesitas es que esto de acá. Sí, cambiaría Es como el cuadrito de energía. No, cambia o sea, energía interna sí, pero no entalpía. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo comienza? Ya un ratito, ya voy. En el diagrama pH se puede ver esto. El diagrama pH tiene algo más o menos así. ¿En dónde estás? Estás aquí. El tanque de gas está como líquido, puede llamar gas licuado de petróleo. O puede estar súper enfriado por aquí. Pero estás en ese sentido. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace de aquí? Válvula, ¿no? ¿Qué queda? De lo que está líquido totalmente. ¿Cómo sale? Como una mezcla líquido-vapor. Es el único camino. ¿Por qué? Para mantener la entalpía. H1 es igual que H2. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? La entalpía es igualita, es la misma. Por lo tanto, no puede haber ni calor ni trabajo. ¿Se enfría? Sí. Pero la temperatura baja. La temperatura bajó. Pero en realidad no hubo entrada ni salida de calor. Si estén mezclando debería bajar. ¿Cómo? Si estén mezclando debería bajar la temperatura. Baja la temperatura. No he dicho que no baja. Pero entró calor o salió calor. Es que nadie sabe. Las moléculas estas se tuvieron que ajustar ¿para qué? Porque hay una cosa interesante que tiene que ver con lo que estamos viendo en este momento. La entalpía es función de qué? De T y P. A y de P. Es función de T y de P. ¿Qué es lo que pasa? Que cambia P para que cambie T sin necesidad de que entre ni salga calor. Comienza a buscar digamos, condiciones de T y P diferentes para que no entre ni salga calor, pero que sin embargo baje la temperatura. ¿Sí? ¿Me pregunta? Esa es la cosa. No hay entrada ni salida de calor. Parece que sí, pero no hay. O sea, tú podrías hacer esto
en un lugar en el que, digamos, un espacio, por ejemplo, en donde casi no entra ni sale calor, podrías, pero en cambio ahí no hay presión de oposición, no se podría. Pero los cohetes se direccionan con vapor, ¿no? ¿Cómo? Los cohetes se direccionan con gas. No, los cohetes tienen un sistema de oxígeno puro e hidrógeno puro. Entra oxígeno, hidrógeno, se quema. Liberan gas y con eso se mueven. Sí, pero es hidrógeno. O sea, hay combustión. Pero ahí no habría calor. ¿Sí? No, es que. No, sí, hay combustión. Hay combustión. O sea, el cohete tiene hidrógeno y oxígeno comprimidos, los dos se liberan para quemar. Hay combustión, hay calor. ¿Ok? Sí, aquí no hay, aquí está básicamente no hay calor, ni trabajo. Si tengo válvula, no tengo. Calor ni trabajo. Sin pensar, no piensen, no hay calor, no hay trabajo. ¿Ok? Y aquí ya sabemos que no hay calor y trabajo, pero si me piden una eficiencia de segunda ley. Ahí tienen la fórmula, ¿dónde está? Pero Fórmula para una válvula. válvula. Una válvula básica. La segunda ley es igual para todos los equipos. No sé, ahí está la válvula. Es igual. No sé, ahí tienen. No me sé de memoria. O sea, entonces la suministrada sería la exergía en el punto de emisión. Todos. Todo lo que se suministra se destruye. O sea, el X1, digamos que antes y después de la válvula. El X1 y el X2. El X1 sería antes, se comprimido, y el X2 después, ¿cuánto se suministra? Todo lo que se destruyó. No hay trabajo. Entonces sería. O sea, Lo que sacaste. delta de exergía sería el delta destruido. ¿Cómo? El de exergía destruida sería igual al delta de exergía. A todo el trabajo reversible. Y para la eficiencia de segunda ley. Sería el trabajo reversible dividido para lo que se suministró. Pero no hay todo. ¿Cuánto se, Para lo que se suministra. claro, cuánto se suministró? X1. No hay calor. Pero Es que sería. Espérenme. Turbina sería reversión, eso de reales. Sí, A ver si. El Q sobre T. El Q sobre T normalmente, ya borré. El Q sobre T es, bueno, el T sub 0 es generado más Q sobre T sub 0. Esto es igual a XD. El calor, en este caso, es el calor que entra, que sale, ¿sí? Y es que esto está en unidades de entropía. Esto, el Q sobre T, ¿qué representa? Es la primera forma de entropía que conocimos. Cuando, ¿cómo era este? El nombre. Me acuerdo, el autor de... No, Carnot. Boltzmann. Dijo, ¿sabes qué? Hay una propiedad que nadie sabe cuál es, solo sabemos que existe y que está por ahí, que se llama entropía. Y que no sabemos qué mismo es, lo único que nos indica es que nos da una idea de cuán ordenadas o desordenadas sean las moléculas de un fluido. Y inclusive lo representa con logaritmo de una constante de Boltzmann. Al final, ¿esto a qué es igual? A Q sobre T. ¿Esto a qué es? Te dice aquí que cualquier fuente de calor, ¿sí?, que se transfiera, cualquier cantidad de calor que se transfiera a otro medio, genera entropía. Tiene un cambio. En realidad es delta eso. Genera entropía. Este no es delta porque el calor no es delta, no es exacto, es inexacto el camino del calor. Entonces todo eso te dice que este calor, aquí lo que dice este pedacito de ecuación aquí es que hay entropía generada y entropía transmitida.
La entropía generada normalmente es función del fluido, las propiedades termodinámicas del fluido, lo que estábamos viendo ayer, y la transferida no es del fluido, es del medio que lo transfiere. Puede ser una resistencia eléctrica, puede ser pérdidas de calor, puede ser una combustión, no depende del fluido. Si es que tú tienes pérdidas de calor y luego aíslas bien, se pierden las pérdidas de calor, pero el fluido sigue siendo el mismo fluido. Si es que tienes un horno que funciona con un horno eléctrico, ¿sí? Y lo que estás haciendo, no sé, es calentando aire en el horno, y luego usas diésel en vez de electricidad, el fluido no cambia. Esa va a ser parte de la unidad. Lo que sí va a hacer esto va a cambiar. ¿Okay? Ese es el término de Q sobre T. Generada y transferida, perdón. ¿Cuándo se ocupan los dos? Los dos. Cuando hablemos de exergía destruida, ojo chicos, cuando hablemos de exergía destruida, es la única fórmula que va a Q sobre T. Cuando es destruida. Cuando es cambio de exergía, cuando es exergía en punto inicial, exergía en punto final, no va. Solo aquí. Un sistema cerrado ahí no se Claro, porque esto, ya te digo, el Q sobre T no es función del fluido, es función de la transferencia. Y en un sistema cerrado puede la transferencia de calor, sí puede haber. ¿Sí? ¿Qué? ¿Alguien más? La eficiencia sería cero. Mande. La eficiencia de ese proceso. Cero, lo que cero que se aprovecha, creo que sí. Sí. Ya, no les pasé todas las fórmulas. Es que una parte sí se queda, déjame ver. Ahorita les llevo a ver todas. Transferencia de calor. Porque igual Disculpa. Sí, y normalmente la entropía esa va a ser función del fluido de trabajo. A ver, ¿dónde están? Ya, a ver. A ver, tenemos. A ver, la eficiencia de segunda ley de un intercambiador de calor, ¿a qué sería igual? Intercambiador de calor. Sí, ¿no les pasó eso? No. Sí, en Prometheus tenían, antes de dijeron que tenían. Dijeron que les iban a pasar los que no tenían. No les pasaron. No. Se han regalado, que tenían. No nos pagaron. Hagamos de esto, yo creo que es importante hacer de esto, ¿sí? Esto es... Ah, de eso que era que... Sí, es cero, tiene razón. Es cero. Hagamos una cosa hasta ver. ¿Sabe dibujar? ¿Quién sabe dibujar? Más o menos. Yo más o menos me parece. Lávese la mano, pues ya son primero. Primero vamos con el intercambiador de calor. Así, y cópiale este de aquí. Este y este de aquí. Ok. Fórmale. Dígame. O sea, sí. Sí, me confundí. Más la puso el tema de la no, la entrada no. Ah, está ahí. Sí, puede ser. La entrada, ¿cuál es? ¿Cuál es la más
¿Cuál es la luna? Según las culturas, yo quería fusionar los dos. O sea, sí. Ah, y tú dices que todo esto es igual a una cama. O sea, sí. O sea, yo te digo, este signo de acá, yo le pongo positivo. ¿Por qué? Porque no me importa el signo del Mars, si es que el signo es calor o el signo es calor. Es que es positivo, que es positivo. Pero si yo identifico que es negativo, es negativo. Si es que mi máquina tiene el mismo sentido en el concepto de destruir la exergía que el primer término. Sí, sí. Pero depende. Sí, claro, aquí tienes positivo. Por eso no es positivo. Por eso me voy a decir positivo. Por eso decía, el S2 de moderación es positivo. Porque incrementa la capacidad de generar trabajo en el vapor y de posicionar al calor que ingresa. ¿Por qué? Porque también incrementa la capacidad de generar trabajo. Bueno, te digo, si es que para ti, yo como lo veo, la fórmula que analizar el tema de los signos y el tema de los signos. Así es. En tu caso, consideras que es un documento que para mí siempre lo menciono. Si consideras que los signos no te van a equivocar, hable como te hablo, cualquiera de los comentarios, ¿de acuerdo? La idea es que al final te des cuenta si es el signo de consecuencia y el signo de consecuencia son lógicas con la necesidad que destruyes o la necesidad que no destruyes. ¿Ok? Sí, está bien, utilizas está bien. Tusco. Ya, ok, vamos a ver. Listo, gracias. Esa sería para una intercambiador de calor, ¿no? En rojo está la corriente 4, de 4 a 3 y de 1 a 2 es la fría, ¿no? Sí. ¿Cuál es la eficiencia de segunda ley? Esa es la MC, la masa del fluido. ¿Esta es la del caliente? Sí. Ah, ok. ¿Cuál suministran? Esa es la N de segunda ley. Ah, lo que pasa es que, ya, es que me confundí. Esta de aquí no es caliente, ¿no? Es cold. Ah, ok. Y esta es... Póngale. Ahí está, listo. ¿Cuál se suministró? ¿Cuál suministró? ¿Qué sentía suministró? El Caliente. El caliente. Por el gradiente. Cacha, de hecho, sería el mismo concepto del caldero. Si es que decimos que este es el vapor, digamos, este es el vapor, el agua fría que entra a un caldero, el calor sería lo que se suministró. ¿Cuánto se suministró de ese calor como energía? Todo el calor, o sea, el H4 menos el H3. ¿Cuánto? ¿Cuánto? O
sea, estamos claros de que lo que suministró energía es el fluido caliente, el fluido frío. Como que fuera un boiler. Los gases de combustión le transfieren calor al agua para que se evapore. ¿Sí? ¿Estamos claros? Un suministro. ¿Cuánto? De exergia. Este de aquí es el fluido que suministra exergia. ¿Por qué? Porque la energía va en ese sentido. Va del fluido caliente al frío. ¿De acuerdo? Este le suministra exergia. ¿Cuánto? Sería H4 menos H3. ¿Esa exergia le suministra? El calor. Este es el calor el calor, digamos, ¿saben decir calor cedido? ¿Calor ganado? Calor ganado, calor perdido, no sé, pónganle como quieran y así no le quieran. La idea es que el calor se entienda que sale de aquí. Esa es la cantidad de energía que se suministra. No, por una eficiencia. ¿Cuánto se suministra? El calor perdido por una eficiencia. Y creo que la eficiencia que da es del intercambiador de calor. Ah, qué bien. Eso es exactamente. Pero también puedo sacar otra forma. ¿Cuánto suministro aparte de eso? Está correcto lo que tú dices. No todo el calor que se suministra es energía. Es una parte. ¿Cuánto? Lo que puede hacer la máquina de calor con ese calor. ¿Qué más? ¿Cómo también podría determinar el suministro de calor? El suministro de calor, el suministro de energía. Con la diferencia del trabajo del calor cedido con la energía destruida. Ok, pero para ver la energía destruida es así, pero más fácil. ¿Cuál es la fórmula de suministrado? Podría decir yo que la energía suministrada, también podemos llegar a construir. X3 menos X4. ¿Puedo decir o no? Sí. La energía que este calor, esto lo que sea que el calor que salió de aquí, se transfirió acá, esa es la energía suministrada. ¿Es igual al cambio de entalpía? No es igual al cambio de entalpía. ¿Por qué no es igual? Porque esto es igual a H3 menos H4 menos T sub 0, S3 menos S4. La suministrada. Cualquiera de las dos es igual. Si tú le ves a esta fuente de calor, obviamente si no hay trabajo, como no hay trabajo, si tú le ves a esta fuente de calor como una fuente de energía, le tienes que ver como el calor que salga de ahí. No sabes ni qué fluido es, no te interesa el fluido. Puede ser aceite, puede ser vapor, puede ser lo que sea. Es calor que sale de ahí. ¿Por qué? Porque tú crees que este líquido de acá sabe qué es lo que le calentó. No, solo sabe que entró calor. Entonces mira, esa es la energía que se suministró. Ahora, la energía que suministró también es la de acá. ¿Por qué preferimos esta y no esta de acá? Debe ser igual, es lo mismo. Pero ¿por qué preferiríamos esta y no la de acá? En este caso, por ejemplo. Vamos a calcular. Tengo propiedades de qué? De fluido. Y vamos a calcular. ¿Ok? ¿Está claro? Listo. Ahora, la recuperada. ¿Cuánto de ese? ¿A qué se refiere la recuperada? La que en verdad aprovechó. O la aprovechada también. Pero que se aprovecha en cuál? ¿En el fluido caliente o en el frío? En el frío. Primero que nada, tendríamos que entender que está en el frío. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque este de aquí suministró, no recuperó nada. Perdió su capacidad de generar energía. Este de aquí es el que ganó. ¿Sí? ¿Cuánto ganó?